Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Niños entre 2 y 7 años sometidos a tonsilectomía bajo anestesia con sevoflurano participan en un estudio clínico aleatorizado que evalúa si la dexmedetomidina reduce la incidencia de delirio de emergencia tras la extubación. Los resultados muestran una incidencia de 300 casos por cada 1000 pacientes en el grupo tratado y 500 por cada 1000 en el grupo control. En el desarrollo del caso, este escenario no está evaluando diagnóstico ni fisiopatología, sino la interpretación de resultados en un ensayo clínico. El punto clave es identificar qué medida estadística se solicita, la cual es reducción absoluta del riesgo o Absolute Risk Reduction. Primero, convertimos los datos. En el grupo de tratamiento tenemos 300 dividido para 1000 nos da 0.30 y en el grupo control 500 dividido para 1000 nos da 0.50. Aquí no estamos comparando proporciones relativas ni razones, sino la diferencia directa entre ambos grupos. En la base bioestadística, el Absolute Risk Reduction o reducción del riesgo absoluto es una de las medidas más importantes en medicina basada en evidencia. Se define como la diferencia en la tasa de eventos entre el grupo control y el grupo de tratamiento, y su fórmula es muy simple. Absolute Risk Reduction es igual a tasa del grupo control menos tasa del grupo de tratamiento. Aplicando el caso tenemos que es igual a 0.50 menos 0.30. Como resultado tendríamos 0.20. Esto equivale a una reducción absoluta del riesgo del 20%. En la interpretación clínica, de cada 100 pacientes tratados con dexmedetomidina en lugar de solución salina, 20 pacientes evitan desarrollar delirium de emergencia. En la interpretación clínica y pronóstico, el Absolute Risk Reduction proporciona una medida directa del beneficio clínico real de una intervención. A diferencia de otras medidas, no exagera el efecto del tratamiento, es fácilmente interpretable en práctica clínica, permite derivar otras medidas clave como el Number Needed to Treat o número necesario para tratar, y en este caso el uso de dexmedetomidina tiene un impacto clínico significativo al reducir de manera tangible la incidencia de delirium de emergencia en población pediátrica. En los puntos clave, la reducción absoluta del riesgo representa la diferencia real entre dos grupos. Siempre se calcula como control menos tratamiento. Tenemos que convertir tasas por cada 1000 a proporciones antes de calcular. Un Absolute Risk Reduction de 0.20 equivale a una reducción del 20%. El Absolute Risk Reduction refleja el beneficio clínico directo del tratamiento y es la base para calcular el número necesario para tratar. En las preguntas, un ensayo clínico muestra una incidencia de evento de 40% en el grupo control y 25% en el grupo tratamiento. ¿Cuál es el Absolute Risk Reduction? Recuerda que tenemos que convertir los tasas por cada 1000 a proporciones. Entonces, el 40% sería 0.4 y el 25% sería 0.25. Si restamos, nos queda 0.15. Ese sería el Absolute Risk Reduction. ¿Cuál es la fórmula correcta para calcular el Absolute Risk Reduction? Tasa del grupo control menos tasa del grupo tratamiento. Si el Absolute Risk Reduction es 0.20, ¿qué significa clínicamente? Que 20 de cada 100 pacientes evitan el evento gracias al tratamiento. Un estudio reporta 200 eventos por cada 1000 pacientes en tratamiento y 400 por cada 1000 pacientes en control. ¿Cuál es el Absolute Risk Reduction? 0.20. ¿Cuál es el paso inicial antes de calcular Absolute Risk Reduction cuando los datos están
en por cada 1000 pacientes. Convertirlo a proporciones. Y recuerda, la reducción absoluta del riesgo o Absolute Risk Reduction es una de las herramientas más importantes para interpretar ensayos clínicos porque refleja el beneficio real de una intervención en términos directos. Siempre debes identificar cuál es el grupo control y cuál es el grupo tratamiento, convertir las tasas a proporciones y aplicar la fórmula control menos tratamiento. En escenarios clínicos como este, donde se comparan incidencias, el Absolute Risk Reduction te permite cuantificar cuántos pacientes realmente se benefician del tratamiento, lo que lo convierte en una medida clave para la toma de decisiones médicas. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.